¿Qué tal amigos? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida. Espero que estés muy bien y que te la estés pasando muy bien. Bueno, mis amigos católicos, arriba, despierten con Biblia en mano, Biblia, papel y lápiz. Tú lo sabes. Bueno, antes que nada, yo quiero felicitar, mira, voy a poner, mira, qué hermoso. En nuestro pasado congreso, si tú recuerdas, cada congreso hacemos alguna rifa. Y en esta ocasión, en este congreso pasado, la persona que se sacó la rifa fue precisamente un niño danzante de matachines y su mamá, su familia, que ha danzado, que ha estado con nosotros en nuestras procesiones de matachines que conocemos muy bien la parroquia de Santa Mónica, pues nos dio muchísimo gusto el saber que Moy, que vean ustedes en pantalla, que espero que se vea, está un poquito, la fotografía está un poquito lejana, pero pues yo creo que ustedes pueden ver a este niño acompañado de su mami. Moy fue el ganador de la rifa de este muy bonito cuadro que trajeron, que estuvo en el Congreso de la Divina Misericordia. Nos da muchísimo, muchísimo gusto que él haya sido. Este niño es todo un testimonio de vida, de verdad. Lo vimos danzando pequeñito y ahora que usaba a la andadera y ha sido un gran esfuerzo para salir adelante. Esta es una historia hermosísima y miren, ahora él caminando por sí mismo, ya grande, compartiendo con nosotros y miren lo que resultó pues ganador de esta rifa. Y tengo también otra fotografía que yo quiero compartir con ustedes. Ahorita la voy a poner en un minuto más. Em, Estuvimos la voy a subir, esta es una imagen con Doctor Thatcher, Sister Marilupe y Moy. Aquí está, Sister Marilupe que nos ayudó en la traducción simultánea de Doctor Thatcher en el pasado congreso y Moy el ganador de la rifa. Así que muchas felicidades para ti, saludos para Perla de los danzantes de matachines de la parroquia de Santa Mónica y gracias por haber estado con nosotros en este pasado congreso. Moy, un beso y un abrazo para ti. Me da muchísimo gusto. Moy, allá al frente en pantalla. Los amigos que me escuchan a través de la aplicación, nuestros amigos que me escuchan a través de las redes, un gran saludo y te recuerdo, por favor, visita nuestra página, baja nuestra aplicación para que tú te estés enterando de los eventos y escuches la radio 24 horas y puedas también dejar comentarios en nuestros muros. En un momento más les explico cómo pueden ustedes estar haciendo comentarios y participar a través de nuestros muros. Por lo pronto, felicidades al ganador y muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, anuncios, ya lo he estado haciendo. Quédate con nosotros si tú nos quieres seguir ayudando con esta misión evangelizadora. Bueno, pues justamente en los primeros días de diciembre tenemos nuestro radiotón que está dedicado a la fiesta de la Inmaculada Concepción, del día 1 al día 5. Si nos quieres ayudar, por favor, ven, acércate con nosotros. Necesitamos personas en el teléfono, personas en las llamadas. Abrimos micrófonos para contar los testimonios que ha hecho Virgen de Guadalupe Radio por ti y para ti. Así que ven, por favor, en este radiotón del 1 al 5 de diciembre. Solo tienes que hacernos un texto al 830-388-3009 y decir que quieres ayudarnos. Nos encantaría. Ven a visitar tu grupo, a dar a conocer tu grupo, a decirnos qué actividades hay en tu parroquia, que este es el ministerio de ministerios, por supuesto, sirviendo a nuestra comunidad, sirviendo nuestros feligreses, sirviendo nuestra fe.
del 1 al 5 de diciembre te estaremos esperando para que juntos hagamos la diferencia y ayudemos con un corazón generoso a seguir adelante en esta gran misión que tenemos de comunicar el Evangelio, comunicar nuestra fe. Y hablando del Evangelio, ¿qué nos tiene el Evangelio de hoy? Bueno, yo he estado disfrutando porque estamos justamente leyendo el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio de la misericordia. Con estos pasajes tan hermosos que nos dice que Dios está ahí con nosotros, sanando, levantándonos, restaurándonos, abrazándonos, salvando. ¿Y cuál es el evangelio de esta mañana? El evangelio de San Lucas, el capítulo 19, versículos del 11 al 28. Eso es lo que vamos a revisar esta mañana contigo. Así que vámonos, Biblia, papel y lápiz, ya dispuestos a prepararnos para hacer un poquito más, leer atrás de las líneas de este evangelio y de esa manera también encontrar cuál es la voluntad de Dios hoy para nosotros. Bueno, ¿qué nos dice el Evangelio esta mañana? Eh, el Evangelio dice, en aquel tiempo Jesús dijo una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Entonces dijo, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Entonces llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe otras 10 ciudades. El segundo le dijo, tu mina, Señor, ha rendido 5. Y a eso le dijo, toma otros 5. Y el otro llegó y le dijo, Señor, aquí está tu mina, la he tenido guardada porque tenía miedo. Era un hombre exigente. Sé que eres un hombre exigente, que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Entonces le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente, que retiro de lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues, porque no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo le habría cobrado intereses. Quitarle a este la mina y dásela al que tiene 10 minas. Y le dijeron, Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que se le tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a estos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Bueno, esta es la parábola de las 10 minas. Voy a hacer de una manera desordenada varios puntos en relación a este pasaje, esperando que tú, algunos de ellos, sean para ti y te ayude a pensar un poquito más, a reflexionar, a encontrar la palabra que te llama la atención, la enseñanza que no habías visto, alguna vertiente que se te había pasado, alguna perspectiva diferente a lo que esperabas. Tú te encargarás de poner el orden según tu corazón, según tu vida. ¿De acuerdo? Bien. Primero nos dice que estaba cerca de Jerusalén. Estamos en el contexto de Jericó. Apenas ayer escuchábamos que el Señor pasaba por Jericó,
que se encuentra con Zaqueo. Bueno, realmente Jericó no está a gran distancia de Jerusalén. Mientras nuestro Señor se acerca a la ciudad, los discípulos y otros esperaban que Jesús, nuestro Señor, se mostrara como el Mesías, como ese Salvador político de Israel. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La Pascua se aproxima, ¿no? Eh, Había también una, en ese tiempo, pues una gran expectativa mesiánica. Estaba reforzándose la idea de que el reino de Dios tendría que tener una manifestación inmediata, como había dicho, ¿no? Todos esperaban a un rey, ¿no? Para matar a los enemigos, para levantarlos en alto. Pero Jesús habló de esta manera para advertir a sus discípulos que Él se iría y que regresaría antes de que el reino llegara en toda su gloria, pero también para decirles cómo debían de comportarse durante su ausencia. Así que este pasaje viene a ser un emblema de su propia partida en un reino lejano para recibir a un rey. Enseñó por figura que primero debe de haber una partida. Hay una larga ausencia del rey antes de que el reino vaya a venir ya en su gloria. Ahora, la siguiente parábola es rica en ciertas alusiones históricas. El Salvador probablemente derivó detalles de esta verdadera historia de Arquelao, el hijo de Herodes, quien después de la muerte de su padre fue a Roma para poder recibir la soberanía sobre parte del reino de su padre, de acuerdo a esas intenciones que se encontraban en el testamento. Pero su confirmación por parte del emperador romano era necesaria, porque el imperio de Herodes en realidad tomaba parte del imperio romano. Entonces, una embajada judía en ese tiempo también fue a Roma para disputar el reclamo del reinado de Arquelao, ¿no? Pero el emperador, sin embargo, lo nombra gobernante de todas formas, aunque no lo nombró como un rey soberano por completo, pero sí el gobierno de la mitad del reino de su padre. Entonces, tiene aspectos históricos, pero cuando habla de la distribución de las minas y las unidades del dinero, recuerda que dice, llama a 10 siervos suyos, les entrega 10 minas, les dice negociar con ellos. Bueno, nos habla de que ese hombre noble se fue a un país lejano para recibir el reino. Estos son los datos de los que hacíamos alusión con los aspectos históricos, ¿no? Ahora, cuando habla de negociar esas minas, esta parábola quizás te recuerde la parábola de los talentos que se encuentra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Pero aquí hay 10 siervos que les dio la misma cantidad de dinero con el valor más o menos de 3 meses de trabajo. Dios distribuye talentos de una manera diferente, de acuerdo a sus propios deseos. Otros son dados universalmente a cada creyente, como el Evangelio, que es dado a todos nosotros. Pero Él habla de entregar 10 minas. No es que cada siervo haya recibido 10 minas, sino que esas 10 minas fueron distribuidas al grupo, una, cada una, para cada uno de los siervos. Y les dice, negociar mientras vuelvo. Bueno, pues mientras el amo estaba lejos, recibiendo su reino, se esperaría que los siervos estuvieran trabajando con esas minas que se les distribuyó y usar esos recursos o multiplicarlos, porque era lo que les había pedido su amo, tratar de usarlos en lo máximo.
Pero dice la palabra de Dios, los aborrecían, enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. No, estos eran conciudadanos del noble que vivían en el área que gobernaba, pero no eran los siervos que recibieron esas minas. Estos conciudadanos, dice, le aborrecían y lo hicieron claro ante los nobles. En la parábola de Jesús, el hombre noble no hizo nada para merecer este rechazo. No vemos algo que nos describe que ese rechazo se lo hubiera ganado, sino simplemente porque estos conciudadanos tenían su corazón duro, un corazón lleno de resentimiento, de molestia, de odio. Era el corazón de ellos. Luego nos narra que regresa, vuelve y manda llamar a esos siervos a quienes les entregó las minas. Una vez que vuelve, los llama y para saber qué habían negociado con lo que les habían entregado. Bueno, ¿qué hizo al regresar el amo? Pues primero hablarle a los siervos, después se encargaría de los conciudadanos rebeldes. Pero si vemos, los primeros que llama son los siervos, ¿no? Son los que ocupan su atención, son su primera preocupación. Primero quería saber qué habían hecho los fieles, los siervos en su ausencia y empezar a pedirles las cuentas de lo que él les había distribuido para multiplicar. Entonces dice, llama al primero y él le trae un reporte. Él negoció con la mina de su amo, tenía otras 10 como resultado, quiere decir que había multiplicado el 100% de lo que se le había entregado y le toca a él justamente a escuchar esta hermosa frase de su amo. Buen siervo, ¿no? Has sido fiel, ¿no? Te voy a recompensar con otras 10 minas, ¿no? Porque había mostrado su fidelidad al manejar, al administrar los recursos de su amo. Por tanto, se le da la autoridad de otras 10 minas, 10 ciudades en el reino de su amo. Tendrás autoridad. La recompensa de un servicio fiel o un servidor fiel no es el descanso en este pasaje, es más servicio. No sé si notaste esa pequeña línea, no le dice buen servidor, siervo fiel, buen administrador, lo has hecho tan bien que vete a descansar. Le dice, has hecho tan bien que te entrego 10 más. Confianza. Le da un acto de confianza y el siervo tiene el reto ahora del trabajo, de lo confiado como recompensa de lo que había mostrado inicialmente. Así que hay un acto de confianza por parte del amo hacia el siervo, pero de más trabajo por parte del siervo. Realmente esto es agradable para el siervo. Se le está confiando más. Tendrás autoridad, una mayor responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando en nuestra profesión, en nuestro ambiente laboral y estamos esperando, no sé, un ascenso, una promoción de nuestro trabajo, alcanzar otro nivel, tener no sé, un liderazgo, un cargo más importante? Eso implica una mayor responsabilidad, eso implica un mayor trabajo. Sin embargo, de alguna manera, tú ves en eso la recompensa de los avances de tus esfuerzos, la recompensa de tus esfuerzos que se muestran en los avances de la responsabilidad. Es lo que sucede aquí con ese siervo fiel. Entonces, la gran recompensa de Dios para el hombre que ha pasado la prueba es la confianza, ¿no? Viene el segundo siervo. El segundo va en un esfuerzo al 50%, ¿no?
Él negoció con la mina de su amo, tenía 5 minas más que mostrar, entonces la aumenta también. Cada uno de los siervos acreditó el regalo de su amo. ¿Cuál era el regalo de su amo? La mina. Por el trabajo, en lugar de sus propios esfuerzos, por inteligencia. No fueron eh, sus dolores, sino lo que habían hecho con la mina. No fueron sus sacrificios, sino lo que habían producido en lo que se les había dado. Bueno, pues este segundo siervo también fue recompensado, aunque no tanto con las palabras. Está bien, buen siervo, fue todo lo que escuchó de nuestro Señor. El número de ciudades sobre las que se le dio ahora autoridad estaría en proporción a la fidelidad mostrada en los negocios que su amo le había ya confiado. Vamos al tercer siervo. Señor, le dice, aquí está tu mina, pero la guardé porque sé que eres un amo, un señor muy exigente. No, este informe no fue tan bueno como los dos anteriores. No obedeció lo que el amo esperaba, no entendió, no escuchó lo que el amo esperaba de él, que era hacer negocios hasta que él volviera, poner a trabajar lo que se le había dado, multiplicar lo que se había dado. Simplemente lo que hizo este siervo es mantener lo que el amo le había dado. Eso sucede con los talentos. A veces nosotros descubrimos esos talentos que Dios nos da, pero en vez de reproducirlos, hacerlos para el bien y la construcción de la iglesia, para eso nos los da Dios, nos da temor, nos da miedo la responsabilidad y los tenemos ahí conservados y guardados. El Señor nos va a preguntar qué hemos hecho con esos talentos. No. Entonces la respuesta de nuestro Señor, por tus propias palabras, te juzgo. Él mismo dice, me dio miedo ponerlas a trabajar. Mejor lo guardé. Por eso te juzgo. De entrada, algo que aquí nos está mostrando es que este siervo no siguió las indicaciones que le estaba dando su amo. Ponlo a trabajar, multiplícalo, haz negocio con ellos, ¿no? Administralo. De entrada, no obedeció, no escuchó, no entendió lo que su amo le pedía. Este siervo no fue recompensado. En su lugar, lo que recibió fue una reprimenda, porque el gran poder del amo debiera de haber inspirado al siervo a tener una mayor diligencia, no a la desobediencia o a la pereza. Diligencia con aquello que se le había dado. Hubiera sido quizás más fácil eh, el, se me perdió la línea, el tercer siervo justificó su desobediencia. ¿Cómo? Cuando dice, bueno, pues yo sé que tú eres un amo exigente, que tomas lo que no pusiste, que ciegas lo que no sembraste. Él sabe que desobedeció, le dio miedo tomar esa responsabilidad e inmediatamente la justifica, la justifica. Habría sido más fácil que este siervo hiciera algo con los recursos de su amo. ¿Por qué no pusiste mejor el dinero en el banco y así hubiera yo cobrado los intereses? Sin embargo, a desobedecer implica que nada hizo con aquello que se le había entregado. Bueno, todo esto a nosotros, sin duda alguna, nos ayuda a entender el plan de Dios. No se trata de hacer el dinero a través de sus siervos, sino nos ayuda a entender que a través de estos ejemplos, esos dones, esas instrucciones, esas
esas responsabilidades, esos compromisos, Dios nos va formando y nos va conformando en obediencia, en docilidad y en carácter para actuar. Él no necesitaba que se ganara más dinero, pero había que trabajar en ello, tomar la responsabilidad y el compromiso. Y eso es algo que hasta la iglesia de hoy, nosotros los apóstoles o los que pretendemos serlo, necesitamos entender. Dios nos da talentos para administrar todos ellos, para construir la iglesia, para el bien común, para las obras de la caridad, pero al hacerlo nos va formando y conformando carácter, determinación, responsabilidad, compromiso, no temor, enfrentar, salir adelante, obediencia. Somos nosotros los que estamos en ese proceso de conversión y de formación. Pero este último siervo se mostró débil, se mostró quizás perezoso, se mostró quizás con poco compromiso, se mostró quizás, y por supuesto, desobediente. ¿Cómo podría formarse un apóstol si no está en ese campo de batalla como el buen soldado que es entrenado para toda circunstancia? Y si no sale a esa circunstancia, ¿cómo puede aprender? La experiencia es también un punto importante. Dios nos quiere junto a Él, confiando, responsables y comprometidos. Nos quiere listos para llevar el evangelio como los apóstoles o el apóstol de los gentiles o la vida de los santos. Pero si nos quedamos ahí con los talentos guardados, sin responder, con temor o con pereza, pues nunca vamos nosotros mismos a crecer. ¿Cuál fue la consecuencia en este siervo? Se le quitó hasta lo que tenía. Él siguió siendo el siervo del amo y seguía en su casa, pero se quedó sin nada. Demostró su incapacidad de manejar los asuntos del amo. ¿Cómo podría confiársele más? No se le dio entonces nada para administrar. Jesús lo enfatiza cuando dice: yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún hasta lo que tiene, se le quitará. Esta declaración es paradójica, refleja un axioma espiritual que vamos también a escuchar en el Lucas 8:18, cuando nos enseña que quien sea fiel al Señor es recompensado y quien no sufre pérdidas. Esa luz recibida brinda más luz. La luz brinda, cuando es rechazada, pues nos va a dejar en la oscuridad. Bueno, en la vida cristiana nosotros no queremos ser pasivos, perezosos, quedarnos quietos. Queremos usar nuestros talentos para progresar y no perder hasta lo poco que tenemos. El punto principal de esta parábola es muy claro: el reino se retrasará. Así que debemos de concentrarnos en ese tiempo de espera, con paciencia, a ser los siervos fieles que estén trabajando siempre esperando al Señor. ¿Recuerdas el pasaje de las vírgenes con la lámpara encendida? Bueno, que el día que Dios nos visite, nos encuentre trabajando por su reino. Y si no, nos veremos como este siervo, escondidos o perezosos, pero al final nos quitará lo que nosotros hemos tenido. No. Con las 10 minas se le entrega a cada uno. Podemos entender el evangelio del reino que le es dado a cada persona que se dice profesar esta fe y el cual debe de mejorar para la salvación de las almas. Esta misma palabra es dada a cada uno de nosotros para que todos creamos, para que todos seamos salvos,
pero que todos tenemos la obligación de transmitir y de mejorar para el bien de la comunidad. Bueno, pues los siervos infieles fueron aquellos que pensaron que como el amo era poderoso, como el amo es exigente, mejor no equivocarse. Y únicamente no se equivoca aquel que no toma ninguna acción en su vida. El amo no necesita su ayuda. No se trataba del amo, no se trataba de las riquezas, no se trataba de hacerse más poderoso. Al que se está ayudando es al propio siervo, y el siervo no se percató de ello. Pero vendrá el juicio. No, aquellos mis enemigos, traedlos acá. Bueno, todos los siervos tendrían que dar cuentas de su trabajo durante el tiempo de ausencia del maestro, pero por lo menos ninguno de ellos fue culpable de traición. Ahora el amo se iba a ocupar de esos conciudadanos enemigos, los rebeldes, ¿no? Que mencionamos en el versículo 14, los que le aborrecían y los que decían, no queremos que éste nos reine, ¿no? Podría tratar de negar el reinado del Señor como quisieran, pero en realidad no los llevaría a ninguna parte, porque de todas maneras este rey gobernaría, gobernaría, y la justicia vendría. Y de la misma manera como el siervo fiel fue compensado, fueron recompensados, pues aquellos rebeldes llegaría en ellos la justicia divina, ¿no? Bueno, decíamos que nuestro Señor va a Jerusalén, ¿no? La ciudad del templo, en donde se va a representar el drama más grande y sagrado de toda la tierra, ¿no? Y dice que va delante subiendo a Jerusalén, sabiendo perfectamente lo que le esperaría, sabiendo perfectamente que tendría que cargar la cruz antes de recibir ese reino, como fue. Él sabía exactamente qué es lo que iba a esperar. Si tú lees el Evangelio de San Juan en el capítulo 11, en el versículo 57, deja en claro que había una orden en contra de Jesús y que él era el hombre más buscado. A pesar de todo eso, nuestro Señor fue a Jerusalén de la manera más pública posible. En el último versículo, cuando le dice a este siervo perezoso, bueno, pues hubieras hecho aunque sea algo, hubieras puesto el dinero en el banco. En aquel tiempo, nuestro Señor presentó esta parábola porque ya estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios debía de manifestarse enseguida, ¿no? Inmediatamente, como venimos comentando. Por tanto, vamos a ver este pasaje que tiene muchas vertientes. Ya dijimos, por ejemplo, la histórica, pero vamos a ver la parábola pretendiente al trono en el relato de las minas o talentos. Por otra, nos presenta la violencia de las duras palabras del rey, ¿no? De alguna manera, este pasaje, esta comunicación del evangelista nos habla de tres palabras claves que quiero que tomemos en cuenta. Las estoy poniendo aquí, en la parte de abajo de nuestra imagen. La confianza, la responsabilidad y la misión. Hasta ahorita, en un primer vistazo de este pasaje, hemos encontrado estas tres palabras claves. Las he estado repitiendo: confianza, responsabilidad y misión. Confianza, responsabilidad y misión. Bueno, pues si nosotros regresamos un poquito a hacer otra revisión un poquito detallada, más detallada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 19 del 11 al 28, decíamos que nuestro Señor va camino a Jerusalén. Decíamos que acababa de pasar Jericó, este encuentro
que tuvo con Zaqueo, ¿no? Hay un puente en este encuentro anterior, ¿no? Que marca el paso hacia adelante, tanto por el cambio del personaje como por el cambio del escenario. Si tú recuerdas, en el capítulo 19, en los primeros 10 versículos, que nos presenta a Zaqueo como el protagonista de la acción que a partir del versículo 10 desaparece, ¿no? Es necesario hacer notar que el desarrollo de este encuentro con Zaqueo se es específicamente en un punto geográfico muy concreto. ¿Cuál? Jericó. Mientras que en el versículo 11 nos encontramos ya muy cerca de Jerusalén. Y esta proximidad debe de entenderse como esa cercanía del espacio que abre un nuevo marco en el desarrollo de este pasaje, ¿no? Al final, en el versículo 27 y otros hasta el 28, como el 11 y el versículo 28, no hay episodios, perdón, que nos dicen que sigue en camino de Jerusalén, pero de repente parece que hay un vacío geográfico, ¿no? Entre la salida de Jericó y la llegada en la cercanía de Jerusalén. No parece coincidir con ese trayecto de unos 30 kilómetros, no, pero cambia el escenario, no. Nos presenta el versículo 29 a Jesús marchando, dice por delante, o sea, a la cabeza, cerca de Betania. Bueno, miren, esto parece difícil, si sería más fácil si tuviéramos todo un mapa, pero ¿por qué lo estoy mencionando? Porque son todos esos aspectos importantes en la lectura, en el contexto, es como ir caminando con nuestro Señor. Salimos de Jericó, vamos por aquí caminando hacia el Jerusalén, donde sucederá el drama de la pasión, pero va en camino, va en camino. Bueno, por otro lado, ¿cuál es el contexto? Bueno, el relato del viaje de nuestro Señor, que ocupa una parte importante en este tercer evangelio, ¿no? Las amplias enseñanzas de nuestro Señor, los milagros de nuestro Señor, esa narrativa lógica del evangelista que está de viaje nuestro Señor, la entrada a Jerusalén, cierra esta larga peregrinación y nos sigue poniendo dentro del aspecto cultural de la ciudad santa. Más que entrar a Jerusalén, Jesús entra al templo, ¿no? Bueno, a pesar de eso, pueden haber muchas cuestionantes para nosotros, puntos a reflexionar. Por ejemplo, nosotros estamos, el punto básico, estamos en una peregrinación, en un peregrinar hacia la ciudad eterna, el templo, para entrar en la presencia con nuestro Padre, con nuestro Señor. No, ¿te das cuenta cómo puede ayudar la contemplación a ir entendiendo este mensaje de nuestro Señor hoy en día? Hoy en día, para ti y para mí. Vamos en este peregrinar. Bueno, pues Lucas ofrece una serie de señales también interesantes en esta parábola. Las palabras que van introduciendo el relato dentro del trama, que nos van avisando al lector, que nos va diciendo que lo tenemos que descifrar, ¿no? Los hechos que se narran, ¿no? En este caso, por ejemplo, quizás una pregunta sería, ¿a quién se dirigen todos estos hechos, todos estos versículos, ¿no? Hace un momento decía, primero se preocupó por los siervos. Él deja esta enseñanza a los que están cerca, diciendo cómo espera que actúen
cuando ya no esté. Hay que descifrar que el Señor les está diciendo que este tiempo está con ellos, pero que en un tiempo se separará de ellos. Está anunciando y lo que espera que sus discípulos hagan. Después se preocupa de estos hombres rebeldes. No. Bueno, pues dentro de toda esta coherencia de saliendo de la casa de Zaqueo, ¿no? Viene el autor a presentar más parábolas de nuestro Señor y aquellos que le escuchan y aquellos que no le escuchan. Vamos al primer acto. El primer acto es muy breve, pero hay muchos puntos que quedan en silencio, quizás dejándonos a nosotros las cuestionantes de vida o dejándonos a nosotros responderlos, ¿no? Este primer acto se va a dividir en 3 pasos, según los personajes. El hombre noble, los 10 siervos y esos conciudadanos o paisanos. Hay 3 personajes: el amo, el hombre noble, los siervos, los 10 al que se les distribuyó las minas, y los rebeldes. ¿Te habías dado cuenta de estos 3 personajes? De entrada se te presentan en el escenario. Pues a este hombre noble va a emprender un viaje hacia una región no definida. Está definida donde sucede la obra, no a donde va el amo, no. Y se quedan los conciudadanos, los paisanos, y se quedan los discípulos, no. Luego nos habla de esta rebeldía. Bueno, segundo acto. Aquí están estos personajes. El segundo acto ya comienza con inmediatamente de la introducción con la intención del rey, ¿no? Desaparece la escena de los 10 siervos iniciales, no se indica todavía si son condenados o son premiados, pero el narrador se muestra un poquito, quizás con esta omisión adrede, no hablar de la conducta de los siervos ni durante la ausencia del Señor, ni siquiera durante el diálogo, ¿no? A pesar de la importancia que pudiera tener objetivamente el hecho de convertirse el rey o el modo en que la mina pudiera ser entregada y los beneficios que pudiera dar. El evangelista omite estos datos, ¿no? En este acto, el protagonista es el hombre noble que va a convertirse en rey. Es el personaje que mantiene la escena durante todo este acto, mientras que los 3 siervos van pasando uno tras otro. Y con estos 3 siervos, el narrador presenta los 3 puntos evaluativos de sus acciones. Entonces, si tú recuerdas, en este acto ya viene la evaluación de los siervos. El que recibe el primero la evaluación positiva por parte del rey, propiciando una reacción simpática, pero agradable, pero no solo con el siervo, sino de alguna manera también con el lector, con aquel que le está escuchando. Es hacer ruido en tu interior de esta respuesta del rey al siervo fiel. ¿A quién no le gusta escuchar las palabras que le halaguen, que le den confianza, que le reconozcan? Era una recompensa, una acción positiva. En el diálogo que encontramos con el segundo siervo, también no es igual, pero es semejante, ¿no? Eh, eh, de alguna manera ha obrado bien, aunque el primero lo ha hecho de manera excelente. Cambia un poquito la narrativa del rey, pero aún así el rey valora su actitud y durante su ausencia le mantiene la confianza, otorgándole el poder sobre ciertas minas, ciertas ciudades.
Pero a pesar de las diferencias mostradas entre el primer siervo y el segundo, hay contrastes durante el diálogo del rey con el tercer siervo y contrastes totalmente opuestos. Aquí aparece en la escena el tercer siervo, se sitúa ya dentro de este drama y ahí viene una apelación. Se abre las diferencias. En primer lugar, la actitud del siervo, que comienza devolviendo la mina. En segundo lugar, en la fórmula del juicio sobre sí mismo y sobre el rey. Un veredicto totalmente negativo que corresponde a esos elementos que no se desprenden totalmente del relato, no, pero se plantea la interrogante de la actuación, porque no actuó como hubiese esperado y querido el rey, no. Y en el último, la reacción del rey para con el siervo. Y si tú te das cuenta ya en este juicio, hay la repetición de varios verbos que el siervo ha pronunciado. Al igual que en el primer caso, se puede identificar también pasos, verbos, palabras importantes, tanto lo que tenía como lo que temía. ¿Se dieron cuenta? En el versículo 21, es decir, hablando de un pasado que continúa, ¿no? Es ese primer plano para describir al rey y resulta de alguna manera intenso por parte del siervo hacia el rey. Bueno, pues el último acto están los presentes, ¿no? Ya desde el punto de vista de todo el relato y todos los acontecimientos, a ellos se dirige en el primer paso, mientras el segundo ahora se va a referir a los paisanos, a aquellos rebeldes, ¿no? Eh, a aquellos que no los quiere. ¿Cómo se refiere nuestro Señor? Enemigos míos, enemigos míos, la sentencia final de la parábola. Cuando él le quita la mina al tercer siervo para dársela al primero, ambos personajes están de alguna manera presentes en la acción, aunque no están interviniendo. Pero en el tercer acto entra en escena otra vez diferentes personajes con los diferentes elementos. De este modo, el rey va a desvelar ante todos el sentido de la enseñanza y de la parábola. Y nos da a nosotros, los lectores, las claves necesarias para la comprensión de su juicio y el desarrollo de lo mismo. Este acto de una manera singular y con un modelo de discurso va a constituir ese juicio final que mantiene la tensión del último momento. No, esos son los tres actos, esos son los personajes que vemos, esas son sus acciones y esas son sus actitudes. Al último se le quita todo lo que se le dio, incluso lo que tenía por lo que temía. Al primero y al segundo se recompensó. El noble, los siervos y los paisanos rebeldes. Entonces, ¿cuál de ellos eres tú? ¿Cuál de estas actitudes es la que más frecuente tú puedes estar mostrando? ¿En cuál de estos dramas y escenarios te identificas más? Pareciera, pero no lo es, un paralelo del Evangelio de San Mateo. No, estos versículos, porque los talentos, el viaje a Jerusalén, que es como la columna vertebral del Evangelio, no, el camino recorrido, el tema del templo, ¿verdad? No solo su importancia, por supuesto, para los judíos, la presencia de nuestro Señor, el anuncio del reino, pero sin embargo hay
sus grandes diferencias. Así que, pues, este hombre noble hoy nos sigue hablando, nos sigue buscando y en la intensidad del último acto de este pasaje, pues está el juicio. Nos sigue hablando, nos sigue buscando y en el último acto llegará el momento donde nos juzgará. ¿Cómo esperas que sea para ti ese juicio? ¿Cómo esperas? ¿Qué palabras esperas tú escuchar? Las palabras positivas, de aliento, de recompensa, ah, muy agradables, quizás otras no tan compensadoras, pero aún así, buen siervo, o aquel que nos diga, pues entonces te retiro hasta lo que te he dado. Vuelvo a las 3 palabras claves: la confianza, la responsabilidad y la misión. ¿Qué te dice a ti el Señor el día de hoy? Muchísimas gracias y espero que te haya quedado esta reflexión para ti y la respuesta está ahí en tu corazón. ¿Qué te queda por hacer? ¿Cuáles son las luces que te traen? Eso nuevo es la voluntad de Dios para este día en tu vida, pero también es el paso que tú le das en la transformación de tu vida. Cuídate.